Tema 1. La legitimación de capitales. Existen muchos conceptos relacionados al término de legitimación de capitales. Bueno, también lo podemos conocer como lavado de activos, lavado de dólares, lavado de dinero, blanqueo de capitales o blanqueo de dinero. Pero, ¿qué es la legitimación de capitales? Es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento o destino de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima. Es el método utilizado por criminales para infiltrar las ganancias de actividades ilícitas en la economía y utilizar los fondos como si fueran lícitos. Podríamos dar muchas definiciones respecto al concepto de la legitimación de capitales, tantas como autores existan en el tema. A pesar de ello, existen estándares establecidos por organismos internacionales especializados en la lucha contra este flagelo, que definen claramente el concepto de este delito. Generalmente encontraremos dichas definiciones tipificadas en las legislaciones de los países o en las distintas convenciones internacionales que se firman en la lucha contra estos delitos. Es así, por ejemplo, que en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988, más conocido como la Convención de Viena, nos indica que los países deben de tipificar la conversión o la transferencia de bienes a sabienda de que estos proceden de algunos de los delitos tipificados en esta convención. Recordemos que para este año y en esta convención, el delito precedente era específicamente o era exclusivamente el delito del tráfico ilícito de drogas. También nos decía la convención que la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad real de bienes o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados en esta convención, deberían ser considerados por los países como delito. Sin que existiera en esta convención el concepto claro de legitimación de capitales, también es claro que todos los verbos rectores y los comportamientos tipificados anteriormente se relacionan a este concepto. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, conocida como la Convención de Palermo, ya contempla el concepto de legitimación de capitales, de blanqueo de capitales, y nos indica que este delito se debe a la conversión o a la transferencia de bienes a sabiendas de que estos bienes son productos del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito, determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. También nos dice que como parte de este delito se encuentra la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabienda que los mismos son producto de un delito. Siendo así, podemos tener diferentes definiciones, pero vamos a entenderlo, como lo dijimos anteriormente, como ese proceso en el cual vamos a disimular o dar una apariencia de legitimidad a dinero o fondos obtenidos por actividades ilícitas. A nivel nacional, se tipifica el delito de lavado de activos en el artículo 69 de la Ley 8204, donde nos indica
que será sancionado con pena de prisión de 8 a 20 años, a quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con una pena de prisión de 4 años o más, o a quien realice cualquier otro acto para ocultar, encubrir el origen ilícito o para ayudarle a las personas que hayan cometido las infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Asimismo, continúa indicando el artículo 69 que quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o las propiedades de estos, a sabiendas de que proceden directa o indirectamente de un delito que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con una pena de prisión de 4 años o más. Pero ¿cuál es la historia respecto al lavado de activos? Existe una época en la historia en la cual se puede definir el inicio del uso de los conceptos de lavado de dinero relacionados a este tipo de delitos. Recordemos que por la época de los años 20 del siglo pasado, existían una gran cantidad de mafias norteamericanas, específicamente hacia el norte de los Estados Unidos, y es así como en Chicago, para el año 1920, se desata un grupo de mafiosos norteamericanos, entre ellos Meyer Lansky y su negocio ilegal de juegos de azar, Charles Lucky Luciano, gran traficante de heroína y conocido como el padre del crimen organizado, y Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, con su reconocido negocio del contrabando de licor durante la ley seca. Las ganancias de dichas actividades eran mezcladas con los dineros de una cadena de lavanderías de su propiedad, siendo esto el origen del término lavado de dinero, money laundering, en Estados Unidos, y que en nuestras latitudes se consignaba como lavado de dólares, por su relación con los delitos cometidos en Estados Unidos y por su moneda. Posteriormente se da una evolución del acto criminal y con él su definición ha sufrido diferentes cambios, como lavado de dinero, ya que las ganancias obtenidas eran en dinero, en dólares, lavado de activos, ya que comenzaron a mezclarse no solamente dinero en efectivo, sino además otro tipo de bienes, y en algunos países como en el nuestro se utiliza el concepto de legitimación de capitales con el fin de considerar todo tipo de capital obtenido por estos actos criminales.